Buenas tardes, amigos. Empezamos en breve este 13º taller de evolución y autoayuda, que tratará de dimensiones varias y el más allá. Hemos de hablar más veces de este tema último, del más allá, de forma que hoy no vamos a agotar el tema. Hoy vamos a decir en general, las cosas en general. En sucesivas ediciones hablaremos del sujeto en particular que tiene que hacer el pase, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Saludos a Juan Antonio Martín Martínez, que nos saluda a todos, los que vayamos llegando. También Ale Ramos, también Romy del Cosmos. Hola, Romy. Arwen, buenas noches. Y también Fegrogar. Hola a todos, saludos cordiales, dice Fegrogar. Faltan un minuto, así que en breve empezaremos. Acaban de entrar Sergio MS, buenas tardes, y buenas noches a Óscar desde Toluca y a Aina Canet, que nos saluda a todos. Se van incorporando más gente, estamos 12. Adela Carrera, buenas tardes a todos, nos dice Adela Carrera. Cervera, perdón, que me he equivocado. Bien, pues el tema de la muerte es un tema del que hemos de hablar y al que no hay que tenerle miedo por lo que diremos hoy y en días sucesivos. Y también es un aliciente para avanzar en el camino. Han entrado Jimmy García Luna, buenas tardes, desde Venezuela. Spider Drum, hola, Spider Drum. Buenas tardes, Isabel Serrano. Buenas tardes, José Antonio Martín, que dice que ayer terminó el libro y me vino la palabra epopeya, el imaginario viaje de Ulises, pero en real. Se me quedaba corto, porque aquello afectaba a un reino y esto a todo el mundo. Efectivamente, estamos de acuerdo, José Antonio, estamos de acuerdo. Fernando Caballero saluda a todos los buscadores y José María Gou también. Buenas tardes, José María. Bien, pues ya hemos pasado las 8. Estamos 18, suena parecido, y empezamos entonces con el tema. Pero antes voy a quitar el chat para que estemos todos atentos y no os perdáis nada. Buenas tardes, Andrea Martín Ordaz. Andrés, creo. Quitado el chat. Efectivamente. Bien, pues entonces vamos a empezar con el tema de dimensiones. Hoy es un tema un poco teórico, menos el último. La última parte es muy real. No de momento, pero a futuro. Hay cosas que conviene que los buscadores sepamos para que nos demos cuenta y seamos conscientes plenamente de la totalidad de nuestra existencia, cómo es, en qué dimensiones se desarrolla. Y tenemos la primera dimensión, la más elemental y más básica, es la dimensión de lo material y la dimensión de lo inmaterial. Lo material es lo que ven los sentidos. Lo material se capta con el cuerpo inferior. Precisamente con el cuerpo, con los órganos de los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Pero también hay un mundo inmaterial, que son los pensamientos, los sentimientos y muchas cosas más de las que estamos hablando aquí. Y el mundo ese es tan real como el que se ve. Una primera idea, no caigamos en el error de creer que solo somos lo que vemos y que solo existe lo que vemos, porque esto es propio de los que solo usan el cuerpo inferior y solo creen que son cuerpo inferior, componentes inferiores. No, somos más cosas.
Pero ya dentro de lo inmaterial entran los pensamientos y los sentimientos, que son producidos por la mente inferior y por el corazón inferior. Porque como me dijo un amigo muy lejano, pero que siempre me acuerdo de él, Jorge, no somos un ser material buscando una meta espiritual. Somos un ser espiritual inmerso en una aventura material. Sí, somos un ser espiritual. Somos la esencia. Somos las componentes superiores. Y estamos metidos en una prueba, en una aventura, prueba elegida por nosotros para progresar en esas componentes superiores. Y tenemos que darnos cuenta de que lo material es lo menos importante, lo más burdo, lo más pobre. Las alegrías verdaderas, profundas, nos las dan el mundo inmaterial. Recuerde el oyente la mayor alegría de su vida. Previsiblemente será inmaterial. Por ejemplo, pues el amor. No será material. Somos seres inmateriales y los premios que recibimos y que más valoramos son premios inmateriales. Pues bien, el material y el mundo inmaterial son dos mundos en los que vivimos continuamente. Otras dos dimensiones de las que se habla poco, lo temporal y lo atemporal o trascendente. Lo temporal es lo que está circunscrito al tiempo, lo que cuando se nos acaba el tiempo, se nos acaba. Y todos sabemos lo que es. Pero hay también un mundo atemporal o trascendente. Y esto no es cuestión de creer. Yo aquí jamás apelaré a que tengáis fe, sino a que practiquéis y experimentéis. Hay quienes no creen nada más que en el mundo temporal. El mundo atemporal, pues dicen que los que aceptamos el mundo temporal o trascendente, dicen que es que creemos que tenemos un amigo invisible, ¿eh? Y que le rezamos y que le... esas cosas. Bueno, pues no tienen todavía abiertos los sentidos de lo inmaterial, de lo atemporal y trascendente, ya los desarrollarán. Lo que no tenemos que hacer es acomplejarnos por que seamos menos. No estéis, los buscadores, acomplejados por ser menos que los que no buscan. Somos muchísimo menos, pero es como el que sabe tocar un instrumento no tiene que sentirse inferior a los muchos que no saben, porque sean más. No saben porque les faltó o bien dedicación, o bien oído, o bien sensibilidad, o bien medios económicos a sus padres para pagarles un profesor o una academia. Y bueno, pues tienen esa limitación, no saben. Se puede acceder a al mundo atemporal y trascendente y vivirlo aquí, dentro de la piel. Son las capacidades superiores de las que venimos hablando. Ahora, cuesta desarrollarlas. Y para querer desarrollarlas, para poder desarrollarlas, hace falta pagar una entrada. Y esa entrada es ser buena persona y querer. El que no es buena persona no puede querer. Y hay buenas personas que tampoco quieren porque no han pensado en estas cosas. Bueno, pues eh, esa es pues, una limitación también, como el no tener oído, por ejemplo. De forma que de ninguna manera estar acomplejados porque seamos menos. Otro par de dimensiones que son menos conocidas quizás es el mundo de lo dual y el mundo de lo único. Los frutos de los componentes inferiores, de las capacidades inferiores, cuerpo inferior, mente inferior y corazón inferior, son duales. Eso significa que tienen una doble cara, como una moneda. Puede ser positivo o negativo. Puede acertar o no acertar. Puede ser bueno para ti o malo para ti. Y bueno para los demás y malo para los demás. Son duales. Las capacidades superiores
no son duales, porque son formas de ser de lo uno, de la plenitud. Y esas formas de ser solo pueden ser positivas. Y todo lo que es de lo uno es positivo. No hay dos amores, un amor bueno y un amor malo. No hay dos alegrías, una alegría buena y una alegría mala. No hay dos servicios, un servicio bueno y un servicio malo. Lo que es solo tiene una característica y esta es positiva, pertenece a lo uno. Y no puede ser otra cosa que positiva porque lo negativo es contrario a la esencia de la plenitud. Las personas que están trascendidas, por ejemplo los guías, es que no pueden ni hablar de algo negativo, no pueden ni referirse a algo negativo. Tal es la valla que separa el mundo de lo uno de todo lo que es ajeno a lo uno. Nosotros buscamos entrar en el mundo inmaterial, en el mundo trascendente y en el mundo de lo único. Estamos buscando eso y estamos procurando acercarnos a eso. Queremos desarrollar las capacidades superiores, que es los instrumentos que puso la plenitud divina para que nos acerquemos a ella y contactemos con ella de alguna manera, bien mentalmente o bien emocionalmente con el corazón. La mente superior, ya lo hemos dicho, son los primeros pasos en la dimensión de lo uno. Digo los primeros pasos porque es lo más fácil, lo menos complicado, lo que presenta menos exigencias. Y, no obstante, a pesar de ser lo más fácil de conseguir, es una guía instantánea a todas las dudas que se nos presenten. Y es una gran ayuda para vivir por la vida. Aumenta el concepto de uno mismo, la autoestima, y aumenta la paz. Y el corazón superior, ya lo hemos dicho, es participar de las vivencias de la plenitud, sentir como ella siente. Y es lo que llamamos la experiencia reina. Es más exigente que la mente superior. Hay que limpiar mucho más, hay que perfeccionar mucho más, pero también el fruto que da es pues, superior, es de otro estilo, pero es más agradable. Pues bien, ya tenemos las dimensiones en las que nos movemos. Y si os fijáis, lo más importante es lo inmaterial, no podemos prescindir de lo trascendente o atemporal y lo único que vale, lo que vale de verdad, es lo que pertenece al mundo de lo único, del uno, con mayúsculas. Vamos a hablar entonces del más allá. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Bueno, pues ya lo hemos dicho, las capacidades superiores, con el grado de desarrollo que estén dentro del cuerpo superior, que las contiene, como diríamos, es el frasco, vuelven a la casa de donde salieron. Salieron menos crecidas y lo que has crecido, cuando te llegue el momento, pues es lo que has mejorado en esta existencia. Y ya te puedo adelantar que va a ser muy superior lo que has avanzado en esta existencia que lo que avanzaste en la anterior, incluso en las dos anteriores. Porque al final el crecimiento es acelerado, teniendo en cuenta lo lento que se progresa en anteriores ocasiones, en las primeras, hace media docena. Entonces, será mucho mejor. Pero hay una cosa que ocurre, y es que el momento de la muerte separa la posibilidad de crecer de la no posibilidad de crecer. Es decir, en el más allá, las capacidades superiores no crecen. El humano no evoluciona. Las capacidades se quedan cristalizadas. La esencia se queda congelada. Es lo que es lo que ha conseguido. El tiempo de merecer es aquí, en vida. La enseñanza, la escuela, es la vida. Allá ya no hay escuela, ya no hay crecimiento.
Las componentes inferiores, el cuerpo inferior, la mente inferior, el corazón inferior, se quedan aquí, con el cuerpo físico. Ahora bien, todos tenemos un poco de capacidad superior, al menos la semilla. Esa no nos la quita nadie. Hasta los más despiadados y crueles seres humanos del nivel 1 han tenido en algún momento cierto cariño a sus mascotas y a alguna persona de su entorno inmediato. De forma que alguna brizna de capacidad de amar tienen. Allá, los buscadores no tenemos nada en común con las personas de los niveles 1 y 2. Y nos reuniremos con los que son de nuestro nivel, por la ley de afinidad. Los que se asemejan se juntan. Y de entre ellos, de entre los miles y millones que habrá de seres afines, encontraremos a algunos especialmente afines, que serán nuestro equipo sutil. Y con ellos trabajaremos para analizar lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer y lo que nos falta por hacer y lo que habrá que hacer la próxima vez. Lo llamamos aquí equipo sutil. ¿Y cómo estaremos? Estará ya solo lo positivo de nosotros, las capacidades superiores en su estado actual, cuando finalices tu existencia. No ahora. Ahora tienes ocasión todavía de mejorarlas mucho. Es decir, lo actual, lo desarrollado. Y entonces yo ahora os quiero empujar a los que habéis tenido algún contacto con el fondo y deciros, imaginad existir siempre así, pudiendo tenerlo cuando queráis, en cualquier instante. El contacto con el fondo es de otra dimensión. Imaginad lo más placentero y agradable que hayáis tenido en la vida. Bueno, pues el contacto con el fondo duplica, multiplica ese gozo. Es tanto que hasta cansa al cuerpo físico. Por supuesto que luego se descansa. Yo os animaré a que comentéis algo de eso que habéis experimentado y os lo imaginéis en el más allá, teniéndolo continuamente o siempre que queráis. Decidme si eso es algo a lo que hay que temer. Decidme si no es insensato temer a estar así. Vivir solo con lo mejor de vosotros. Los que hayáis desarrollado y los que no hayáis desarrollado el corazón superior. Vivir con lo mejor que tengáis. Como el mejor día de la vida que habíais tenido, que hayáis sido capaces de conseguir. Yo recuerdo que cuando era pequeño, y no tan pequeño, cuando era joven, mi madre hacía nata. Hervía la leche en una cocina de carbón o de leña o de serrín y cuando ya había hervido, sin que se sobrara, la sacaba del fuego y la dejaba reposar. Y entonces con una espumadera iba y sacaba la nata y la echaba en un recipiente. Y con esa nata pues hacía pastas, galletas, bizcochos. La nata es lo valioso. La nata era lo valioso. Bueno, pues vosotros sois lo valioso de la humanidad. Y lo valioso vuestro, las capacidades superiores, esas se extraen y esas se van a la otra dimensión. No penséis mal de vosotros, dijimos el día pasado. No tengáis pensamientos negativos de vosotros, porque sois lo mejor que hay. Pues lo mismo hoy también diré, no tengáis miedo a la muerte, porque lo mejor de vosotros, condensado, es lo que va a disfrutar de lo que hayáis conseguido en esta existencia. Es pasar a vivir con lo mejor que tenéis. Por tanto, desarrollad las capacidades superiores para que no estéis a falta de ellas, sobre todo del corazón superior, cuando os toque marchar.
porque el que sepáis o el que os digan cómo se siente uno con ellas, os va a ser suficiente aliciente para querer volver. Y todos sabemos que aquí no se pasa bien. De forma que ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos ocasión, ahora que es tiempo de merecer y de mejorar, consigamos las capacidades superiores. Hasta el próximo jueves. Bien, ya está el chat puesto. Ah, Andrea me dice que es Andrea, que no es Andrés. Matías, hola a todos, nos dice, y JFLG, saluda desde Parla, Madrid. Bueno, pues en el tema de hoy hemos visto, estamos 29, hemos visto unas cuantas cosas y vamos a ver si hay dudas o si ya lo sabíais todo y no tenéis ninguna duda. De la muerte hemos de hablar más veces, ¿eh? Hemos de hablar de, pues, circunstancias, cosas que favorecen, postura que hay que tener, cosas que hay que evitar. Hemos de hablar mucho de lo que sucede después de esta vida, porque son temas interesantes y que no se habla de ellos porque ahora no tanto, pero hace 30 años, hace 30 años era un tema tabú. Incluso una investigadora, Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross, pues fue mal vista por sus colegas por dedicarse a investigar sobre qué ocurría con la gente que estaba en sus últimos momentos. De manera que ha habido como un afán de sofocar, de que no se hable de ese tema. Quizás porque no sabían qué decir. Dice Andrea Martín que falta Juan Antonio, mi padre, que está en Madrid. Bueno, pues a ver si viene, a ver si se incorpora, y si no, Andrea, pues ya sabes que lo tiene en diferido en breve. Prácticamente nada más acabar el taller, ya está la versión en castellano. José María Gou dice, más que saberlo todo, me doy cuenta de lo poco que sé y el poco tiempo que tenemos. Bueno, vamos a ver. No creo que tengas menos que yo, ¿eh? Que tengo 76 tacos encima de mi pellejo. Pero lo que importa no es tanto el tiempo que tenemos, sino el afán que tenemos de mejorar. Eso es lo que va a darte la velocidad, José María. Eso te va a dar la velocidad. Dice Adela Cervera, pienso que has desarrollado con una verdad absoluta el tema de la muerte y tenemos suerte de poner las cosas en su sitio. Sí, en este tema hay que poner las cosas en su sitio. No podemos estar con tópicos de Dios se lleva a los mejores y esas cosas. Hay que hablar con realismo. Y los griegos hablaron con realismo y dijeron qué había que hacer, que era desarrollar la esencia. Está aquí moviéndose una cosa. Hay que desarrollar el logos espermáticos, la semilla de logos. Y haciendo eso, centrándote en eso, tienes la senda abierta para progresar y mejorar. Juan Antonio Martín, el padre, dice, aquí estoy, que no me he despistado. Dice Fegrogar, ¿los misterios eleusinos están relacionados con el orfismo? ¿Son lo mismo o diferente? Vamos a ver, Fegrogar, yo no he estudiado el orfismo. Para mí que son diferentes, pero no puedo decirlo con total seguridad. Sí que me he metido en los misterios de Eleusis porque me parecieron que contenían la enseñanza correcta,
aunque los misterios, por la forma de ser de entonces, jugaban con lo misterioso, con las similitudes, con las imágenes, con las parábolas. No enseñaban las cosas de forma directa, como enseñaban los maestros griegos del conocimiento, sino que lo hacían con figuras, con imágenes. Y estudié los misterios de Eleusis, pero no he estudiado los misterios órficos, ni los de Isis, ni otros que había por allá. Ni los de que mataba al buey, que era en las legiones. Bueno, pues no me acuerdo. No he estudiado porque no me interesó. En cuanto encontré a los maestros griegos del conocimiento, me dediqué a ellos, porque ellos tenían la doctrina más sana y más certera que he encontrado nunca. Dice Jimmy García Lunar, no temo a la muerte, solo conocer mi misión para cumplirla. Sí, bueno, la misión de momento es desarrollar las capacidades superiores. La misión de todos los humanos. Y cuando hayas desarrollado una o dos, entonces es muy fácil que te venga la misión personal. Pero hay una misión general, que es evolucionar, parecerse a la plenitud divina. Y eso es una llamada a todos. No se escapa a nadie. Nadie puede decir, no, yo es que voy a otra cosa distinta. Y luego ya, una vez que has cumplido esa llamada, ya puedes sentirte satisfecho y entonces buscar, preguntar, conocer tu misión personal. Dije Miguel Ángel Medrano que ha llegado tarde, no pasa nada. Y dice Ferrogar, ¿hay sabiduría en el misterio de Eleusis? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que se decía con el lenguaje oscuro de los misterios, pero la había. Yo estudié en 3 tomos que tiene Mircea Eliade sobre historia de las religiones o algo así. Quizás tenga el título un poco unas palabras más. Historia de las religiones y los conceptos religiosos o algo así. Y pues quizás en el primer tomo, porque es una cosa antigua, lo de Eleusis, venga lo que se ha podido saber de los misterios, porque eran secretos. No se podía decir lo que había dentro de los secretos, de los misterios. ¿Cómo se puede transmitir el no miedo en general a un adolescente? Me he saltado a uno, ya luego lo hago. Hombre, es difícil a un adolescente hacerle comprender cosas. Para empezar, debe darse la circunstancia para que le puedas enseñar algo de que él pregunte. Y si él pregunta, entonces se le puede enseñar lo primero que hemos aprendido aquí, las reglas. En la medida en que vaya cumpliendo las reglas y mejorando su vida, él va a tener confianza en sí mismo. Y esa confianza le va a hacer no temer al exterior. No temer la muerte, porque la muerte los jóvenes y los no tan jóvenes no la tienen en consideración. Yo diría que hasta los, no sé, pues quizás hasta los 40 años no te planteas, o mucha gente no se plantea. Y si se plantea es mucho mejor, porque significa que está muy avanzado en el tiempo. Pero yo creo que a los jóvenes lo más importante es conseguir el dominio del propio acto, de los propios actos. Y eso tiene que hacerse a base de positivar, hacer positiva su vida y eso con las reglas, pero a la velocidad que ellos puedan ir, sin querer correr. Decía Miguel Ángel Medrano, los griegos son un acierto. Sí, efectivamente. Yo eso me di cuenta en cuanto topé con
el primero de ellos, que fue Plotino. Lo que decía Plotino, mal traducido, pero que yo ya tenía experiencia y sabía cuál tenía que ser la traducción, la palabra correcta, porque muchas veces el traductor, si no sabe, no puede acertar con lo que quería decir el maestro, pues son un acierto. Bueno, es que el helenismo es eso, ¿eh? El conjunto de todos los saberes de los griegos, que es que le pegaron a todo, desde la geografía a la historia, a la métrica, a los versos, a, a la escultura, a la construcción, a la cerámica, a la pintura, le pegaron a todo. Dice Andrea Martín Ordaz, ¿el contacto con el fondo lo vamos a tener cuando nos muramos? No, no. Aunque no estaría mal conocerlo antes, aunque creo que necesitamos cumplir con las 7 reglas. Vamos a ver. Como haces varias preguntas, voy a ir, no me quiero dejar ninguna. ¿Lo vamos a tener cuando nos muramos? No, Andrea, no. Si no lo has tenido aquí, no lo vas a tener entonces. O sea, cuando nos morimos, se congelan nuestras capacidades inmateriales y trascendentes y únicas. Se congelan. La escuela es la vida. El más allá es disfrutar de lo conseguido en vida. De forma que si no has conseguido el contacto con el fondo en vida, allá, pues tampoco. Será un aliciente para que lo consigas cuando tengas la siguiente ocasión. También dices, no estaría mal conocerlo antes. Claro que no estaría mal. Desde luego que no estaría mal. Estaría muy bien. Pero si tú, evidentemente, eres hombre, te será más fácil la mente superior. Ya diremos porque hay un plan que vuestro avance me lo ha sugerido, que vayamos a por las dos cosas a la vez. A por la mente superior y a por el corazón superior. Cada cual verá cómo. Pero vamos a ir a por las dos cosas. Nos costará más que ir a por solo una, pero nos costará menos que ir a por una y después la otra. Efectivamente, hay que conocerlo antes. Y efectivamente hay que cumplir las 7 reglas. Pero ya hemos dicho que de momento olvidaos de la séptima. La séptima para cuando hayáis triunfado en los 2 círculos. Las 6 reglas y los 2 círculos. Y luego la regla 7. Y luego a por las capacidades superiores. Ale Ramos. La muerte llega a cada quien en diferente tiempo, edad, enfermedad, accidente. ¿Hay alguna razón para que haya muchas muertes diferentes? Sí, claro. El nivel de evolución. Lo que uno ha buscado y ha encontrado, porque el que busca encuentra. Y pues la cantidad de, digamos, imprudencias que uno hace en la vida. Si uno, por ejemplo, pues le encanta tirarse en parapente, indudablemente tiene más riesgos de tener un accidente que la persona que lo más que hace es patinar, ¿sí? O andar en bici. De forma que sobre la edad a la que uno muere, influye uno. Es decir, ¿nos cuidamos bien o nos cuidamos mal? Y en función de eso, morimos antes o morimos más tarde. Y morimos peor o morimos mejor. Y también depende del nivel de evolución. Ya hablaremos de eso, porque si no nos desparramaríamos en muchos temas. Y hay una cosa, un concepto que yo tengo, lo suelo decir, las personas de rompe y rasga, muchos de ellos no llegan a la jubilación. Y es de rompe y rasga aquel que todo el mundo, o sea, que o estás con él o estás contra él, o blanco o negro, y posesión a tope. Esas personas se desgastan tremendamente y no suelen llegar a la jubilación. Así que, ¿razones para que haya muertes diferentes? Muchísimas, pero todas ligadas al comportamiento del individuo y a lo crecido que está. Los buscadores tenemos una vejez muy pacífica y muy lúcida.
y vivimos más tiempo? Porque no hemos estropeado nuestro organismo con disgustos. Los disgustos matan. Y si tiene uno muchos, pues al final acaban con él. Dice José María Go, lo has explicado, creo, varias veces, pero ¿hay alguna manera de preguntar o conocer desde la mente inferior si estamos progresando en el camino? Eso lo tienes que ver tú y sentir tú, José María. Un día hablaremos exclusivamente de mentales y sentimentales, las características de los mentales y las características de los sentimentales. Ventajas e inconvenientes de ambas formas de ser. Y los emocionales o sentimentales sienten con mucha facilidad. Los mentales no se les da muy bien el sentir, se les da más bien el pensar, el discurrir y el deducir, la lógica. Bueno, pues los mentales tienen más dificultad para sentir, percibir por uno mismo cuándo va mejorando. Tienes que verlo en el porcentaje de tiempo que te sientes bien. No tenemos un termómetro, ni un papel ni un cuaderno para ir apuntando. Pues de 11 a 1 he estado bien. Pero comparando con lo que te pasaba cuando no hacías nada de esto que estamos haciendo ahora, tienes que debes percibir una mejoría. Y si no, es que tu corazón inferior está muy dormido, José María, y hay que despertarlo. Por eso hablaremos de las dos formas de atacar las capacidades superiores. Yo te diría que preguntes a la mente superior y vamos a hablar muy pronto de ella. A la mente superior hay que preguntarle. Y la forma más fácil de preguntar y de recibir respuesta es preguntar cuando te vas a dormir. Antes de dormirte, cuando estás ya medio en el otro mundo, en el mundo del sueño, preguntar eso que es una cosa ligada a tu evolución. No es una pregunta de curiosidad, es ligada a tu persona y tu evolución. Pregunta si estás mejorando y espera recibir la respuesta al día siguiente, en algún momento del día siguiente. Cuanto más cerca esté la mente superior de ti, más antes recibirás la respuesta. Sería muy bueno que la recibirías en la ducha, nada más levantarte. Pero espera a recibirla. Y no tengas prejuicios ni respuestas previas. Espera con totalmente en blanco, sin ninguna respuesta preconcebida. No digo que vaya a funcionar, porque no sé cómo anda tu mente superior. Pero la metodología es preguntar. Dice Spider-Dram, estas cosas las he hablado con muy pocas personas. Con mi grupo de amigos, propiamente dicho, no se puede, claro. Hablar la mayor parte del tiempo sobre cosas superficiales y yo no disfruto de esa temática. Ya, Spider-Dram, pero eso es lo que tienes. Ya os he dicho que un buscador encuentre a otro buscador en su círculo de contactos es muy difícil, muy difícil. Casi no conozco gente. Hay que acercarse a sitios donde se habla de estas cosas para poder encontrarte con gente que se interesa por estas cosas. Ya lo veis vosotros, es la experiencia que tenéis. No solo hay otros sitios. Yo en Madrid estuve en Ecocentro y ahí pues era un sitio de buscadores. Y allá sí, allá se podía hablar con el que estaba sentado a la tuya en la charla. Pues es que no puedes, o sea, lo que no se puede pretender es estar siempre hablando de los temas que nos gustan, porque entonces pues nos quedamos solos. No, hay que entender que pues pasar el rato es pasar el rato y hablar de cosas intrascendentes, que te diré yo, pues de fútbol, de toros, de política, de cosas pues superficiales, como dices tú. Yo no disfruto de esa temática, te creo, pero no tenemos más remedio que vivir en la jungla, Spider-Dram, vivir en la jungla. Este mundo es así.
tienes un día a la semana, una hora y todo lo que tú quieras luego a trabajar, reflexionar, leer sobre esto. He leído Vida después de la vida de Raymond Moody y me ha gustado y no me ha gustado nada, no lo veo veraz. ¿Qué opina, profesor? Bueno, pues no, yo leí ese libro hace muchísimo tiempo, cuando salió. Me lo tuve que comprar en francés, en un aeropuerto, no me acuerdo en cuál, porque la vi, dije, diablos, este es el mío. Luego me lo compré en castellano. Bueno, él es un médico y habla de lo que puede hablar un médico. No habla de estas cosas que hablamos aquí, pero habla de experiencias. Quizás es que en aquel entonces, pues sería, pues hace 50 años, 40, entonces no se hablaba para nada de estas cosas. No se hablaba para nada. Catherine Kubler-Ross es muy posterior a Raymond Moody. Raymond Moody fue el primero que tocó el tema de la vida después de la vida. Quizás por eso a mí me gustó mucho, porque yo lo leía con el desconocimiento que había entonces de todo lo relativo a la muerte, que era un tema tabú. Yo te animaría a que lo vuelvas a leer, al menos empieces un poco, los primeros casos, con los conocimientos que hemos dado aquí en el taller. Y tengas en cuenta que es un médico y que habla en un mundo hostil a la idea de hablar de la muerte y que habla de lo que él sabe porque le han contado. A ver si cambia un poco tu percepción de esa obra. Dice Andrea Martín Ordaz, vale, ¿y cómo podemos llegar a ver el fondo? ¿Es lo que tú dices que es la plenitud? Sí, no es ver el fondo, no es ver el fondo. Yo el fondo lo pongo con mayúsculas, porque es la esencia, es la semilla. O sea que esencia, semilla y fondo es lo mismo. Y le llamé fondo por llamarlo de alguna manera, porque no quería llamarlo ni espíritu ni alma, ni quería llamarlo nada relativo que tuviera la palabra Dios. Había unas palabras que entonces, en el año 87, estaban muy mal usadas y yo no quería emplearlas en el vocabulario de lo nuevo que estaba descubriendo. ¿Podemos llegar al contacto con el fondo? Sí, pero los hombres lo tenemos más difícil que las mujeres. Los hombres buenos lo tenemos más difícil que las mujeres buenas, porque hay que ser muy pleno para entrar en contacto con el fondo. El camino más recomendable es que un hombre mental, si es mental, predominantemente mental, entre en contacto con la mente superior. Y al mismo tiempo haremos ejercicios para también desarrollar, pero habrá que desarrollar el corazón inferior, no el corazón superior, el inferior. Ya diremos por qué. Es que a veces las preguntas me llevan a cosas que si las seguiría sería otra charla distinta. Y no quiero salirme del tema de hoy. Sí, efectivamente. El contacto con el fondo es la forma más directa y mejor de adivinar cómo es la plenitud. Dicho de otra forma, el contacto con el fondo es el regalo que nos ofreció la plenitud para que la conociéramos, para que sintiéramos como ella, para que nos identificáramos de alguna manera con ella misma, con ella con mayúsculas. De forma que por eso yo le llamo la experiencia reina, porque no hay nada que la supere a esa experiencia. Dice Naldi, Fernando, ¿es correcto pedir a la divinidad y o a los ángeles que nos protejan contra crímenes y accidentes de tránsito, por ejemplo? Si por accidentes de tránsito te refieres a accidentes de circulación, sí. Eh, pero yo te diría casi que no hace falta que le pidas, Naldi, porque
ya están a eso, ya están a eso. Aprovecho para contar una experiencia que tuve yo sobre ese tema precisamente y que la tengo sin contar. El último día de curso, de un curso hace pues 15 años o 20, yo, el último día del año, en diciembre, pues el 22 de diciembre o el 21, era de noche y estaba lloviendo. Yo volvía de Logroño y iba por autopista. Y como estaba lloviendo y era de noche, iba a 100 por hora en lugar de 120, que es lo que permite la ley, ¿no? Yo iba a 100 por hora. Iba tan tranquilo, serían pues las 10:30 o algo así, porque acababa la clase a las 10 de la noche, unas prácticas. Y en ese momento, de pronto, noté un choque y me vi conduciendo de revés. O sea, yo estaba conduciendo, pero el coche iba para atrás. Y simultáneamente vi a un coche que iba por el monte haciendo así con los faros, porque estaba el suelo muy irregular, que era el que me había dado, porque iba detrás mía y iba por el monte. La autovía se había salido. Entonces yo pensé, demonio, estoy yendo para atrás y no controlo. Esto no es bueno. Tengo que hacer algo. Y ya podéis creerme que sin saber cómo, no sé qué hice, pero de pronto me vi conduciendo hacia adelante. Bueno, pues frené poco a poco porque estaba lloviendo y estaba solo muy mojado y pues conseguí frenar y poner el coche a la derecha. Y la persona que consiguió bajar del monte, no era un monte muy alto, era un montículo, paró a la mía y me dice, lo siento, me dormí. Bueno, después yo estuve pensando qué había hecho yo para de conducir en marcha atrás, dar media vuelta y conducir de marcha adelante. Y además sin la menor vacilación. Y deduje, mirando las ruedas y haciendo un poco, reproduciendo la escena, pero eso ya 2 días después, que yo había hecho volante a la derecha para que el coche girara y cuando el coche se puso bien, volante a la izquierda para que recuperara la marcha hacia adelante. Pero eso que un de esos dobles que trabajan en los cines, en las películas, para doblar escenas de peligro, lo sabe hacer perfectamente. Yo no tenía ni idea, ni sabía lo que había hecho después de que acabó el suceso. Alguien me lo dijo. Incluso yo diría casi que guió mis manos y mi cabeza, porque me salió. Y ya digo, y sin la menor vacilación. O sea, no fue un hacer así, no, 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 derecho. Los guías, os recuerdo el ver la cuesta hacia arriba con lloviendo de otro taller, los guías nos protegen. Por lo tanto, no hace falta pedirles, están para eso. Y más siendo un buscador, una buscadora. Así que sí, no hace falta, Naldi. Sería correcto, ¿eh? No hay ningún problema con ello, pero no hace falta porque eh, están ya en esa tarea. Dice Fegrogar, tuve una operación, me anestesiaron y tuve un sueño durante la operación. ¿La anestesia general puede inducir un estado trascendente y acceder a algo más allá o solo el sueño? Se cuentan muchos casos de personas que anestesiadas se han levantado y han visto lo que pasaba. Yo no sé si tu sueño fue algo de este estilo, un estado trascendente. Sí, pueden inducir un estado trascendente. Pueden deducir que se separe el cuerpo físico del cuerpo etérico, que le llaman en algunos sitios. Ahora, ya decirte tajantemente, no me atrevo. No me atrevo. Eso depende de lo que hayas visto en ese sueño o en ese viaje. Estos son ejercicios que se pueden hacer despierto, hay que saber las técnicas, y hay varias formas de trabajar con los cuerpos superiores. Hablaremos de una de ellas, precisamente ligada a la muerte y al estado intermedio. Quiero adelantar que lo único que no hay que hacer cuando uno está en los últimos días es quererse quedar, rehuir el ir hacia arriba. Eso es lo que no hay que hacer. Si no se hace eso, uno va arriba tranquilamente.
y eso se hace por miedo. O sea, el no querer es porque uno tiene miedo a que a lo mejor pues, lo catapulten en lo que se llamaba antes las calderas de Pedro Botero. ¿Eh? No hay calderas de Pedro Botero. Por tanto, no tenerle miedo a la muerte y no de ninguna manera el aferrarse a la vida y no querer desprenderse de la vida de aquí. Cuando encarnamos, no sabemos cuándo y por qué vamos a volver de nuevo a la casa. Depende de lo que llames la casa con mayúscula. No entiendo muy bien la pregunta, Isabel. Cuando encarnamos no sabemos cuándo y por qué vamos a volver de nuevo a la casa. Bueno, volver a la casa es lo que estoy yo llamando la muerte. Morir es volver a la casa de donde salimos, a la casa de las capacidades superiores. Pero el saber cuándo vamos a volver, no, cuando uno viene no sabe cuánto va a durar su experiencia de aprendizaje. Eso sí lo puedo decir. Y el volver de nuevo a casa es, bueno, que falle el organismo en plan normal, lo más habitual. Entonces, el organismo falla cuando nosotros lo usamos demasiado o lo usamos mal. La enseñanza es usarlo bien, no hacer excesos, no disgustarse y por tanto nos durará más el vehículo en el que vamos dentro, la esencia. ¿Qué nos puedes aconsejar a los que nos queda menos tiempo para ir más preparados? Bueno, en los próximos 3 meses vamos a ver muchas cosas. Nos quedan 12 o 14 sesiones para los próximos 3 meses, hasta final de año. De manera que vamos a ver de sobra cosas suficientes para los que nos queda poco tiempo. A mí tampoco creas que me queda mucho. O sea, yo me hago la idea de, bueno, pues 10 años, quizás alguno más, pero no más. Ahora, 10 años son mucho tiempo por delante. Y aconsejar, aplícate a fondo, amigo Juan Antonio, aplícate a fondo. Quiere con anhelo apremiante, quiere con fuerza absoluta. Depende de ti, no depende de nadie más, depende de ti. Aprender algo nuevo dice, bueno, alguien, JFLG, dice, gracias profesor, volveré a leerlo, hace 35 años que lo leí, sí, volver a leerlo y léelo desde la perspectiva de que era un médico que escribía un libro y que hacía una investigación en un tiempo que eso estaba muy mal visto. Y fue muy valiente. Aprender algo nuevo dice, la página que mencionas en algunos de tus vídeos, esa de Sofía, ¿tiene algo que ver con la Sofía mencionada en los apócrifos? No. Yo le bauticé de sofiaoriginals.com a la web porque era sabiduría que hay en los originales de los evangelios. Yo estaba ya con la investigación sobre el nacimiento del cristianismo, los orígenes, quién lo creó. Esto era en el año 2002, cuando yo creé esa página, y llevaba 10 años ya investigando sobre el cristianismo, desde 1992. De forma que eran originales de los evangelios, originales de sabiduría en los evangelios, porque en los evangelios hay sabiduría. Y en la web, en el apartado primero que es sabiduría, ahí está 2 evangelios con sabiduría. O sea que la página es sofiaoriginals.com, pero es la sabiduría de los maestros griegos, no de los apócrifos, ni de los gnósticos, que yo los tengo muy bajo sospecha, los gnósticos. Me requirió 24 años investigar los orígenes del cristianismo y acabé en el 2011. Escribir el libro me costó 4 años y lo hice el 2016. Y el 2016 está aquí a la vuelta de la esquina. Y luego he estado promocionando el libro. O sea, que es que no he tenido tiempo de otras cosas. No he tenido tiempo de otras cosas. Y de divulgar esto, que también es algo que me ha interesado mucho. De forma que los apócrifos, la Sofía de los apócrifos son
basura. Aprender algo nuevo. Los apócrifos son basura. No aportan nada nuevo. Solo el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Se puede decir que tienen algo especial, algo de sabiduría, algo de conocimiento, pero un poco enmarañada, con el lenguaje de los misterios, es decir, ambiguo, oscuro. Los maestros griegos son mucho más diáfanos, mucho más explícitos, mucho más claros. Pero entonces, ¿eso que has contado es de los guías o es del conato con el fondo? Ay, madre, eso que he contado. Lo que he contado del accidente o de que no se dio es de los guías, no es del conato con el fondo. Eso son ayuda que los guías nos hacen para que no nos pase nada malo. Los guías intervienen cuando hay peligro físico. Nos ayudan cuando hay peligro de riesgo a nuestra integridad física. De forma que si te refieres, Andrea, a lo del coche y de Navidad, eso es guías. Cabe la posibilidad, dice Susana, de que los niveles 1 y 2 estén haciendo nuestro aprendizaje más lento. En una escuela donde vivo, estaban eliminando el estudio de los griegos. Bueno, últimamente y desde hace, pues qué sé yo, pues 30 o 40 años, parece como que los planes de estudio los establecen personas, no voy a decir que de los niveles 1 y 2, no estoy seguro, pero con unas ideas muy prácticas, informática, idiomas, que no están mal, que están muy bien, pero siendo utilitaristas. O sea, lo que es útil para la vida profesional, eso se enseña. Y lo que quizás no es útil para la vida profesional, pero lo es para la vida personal, para la vida de desarrollo y para la vida mental, eso, eso no tiene importancia, no tiene valor, no hay por qué enseñarlo. Es triste que se haya eliminado pues, muchos temas de humanidades que favorecían la formación personal, no la formación profesional, la formación personal. Me dices que no sabemos cuándo vamos a desencarnar. Bueno, encarnar es bajar y desencarnar es subir. Luego entonces no sabemos cuándo nos vamos a morir. Respondiendo, Isabel, a tu pregunta, que no sabemos cuándo vamos a desencarnar. Desencarnar es subir. Dice Andrea que sí, del accidente. José María Gou dice, ¿has investigado algo de Apolionio de Tiana y su relación con el suyo de Cesarea y la creación del cristianismo? Bueno, me han preguntado, yo sabía de Apolionio de Tiana, aunque no he leído ninguna obra suya, que creo que dejó escritas, de su vida y milagros. Lo que pasa es que la persona que escribió sobre Apolionio de Tiana, no recuerdo el nombre, pero escribió algo así como 100 años después de que Apolionio de Tiana hubiera vivido. Y eso es un gran inconveniente para la credibilidad de esas anécdotas, porque entonces se acostumbraba mucho a escribir lo que le gustaba a la gente. Y a la gente le gustaba todo lo mágico. Y Apolionio de Tiana, pues, hizo muchas cosas mágicas. Era un predicador ambulante. Por tanto, no se puede dar mucho crédito a lo que ese autor, que es un clásico, pero que no recuerdo el nombre en este momento, dijo de Apolionio de Tiana 100 años después de muerto. Aquí las cosas que son válidas son, en historia, me parece, la de los contemporáneos. O sea, si de Sócrates escribe Platón, que es alumno suyo, y creo que fue Genofonte, que fue, no sé si lo conoció, pero fue contemporáneo de Sócrates, eso sí que tiene valor, porque son críticas o visiones de contemporáneos. Sócrates era famoso en Atenas y
escribieron de él en vida. Y eso añade verosimilitud a la historia. Realmente Sócrates y Jenofonte escribieron opuestas cosas. Platón muy a favor y Jenofonte, creo que no me falla la memoria, muy en contra. En un libro que se titula Sócrates. Pero tiene que ser contemporáneos. Por eso, en este caso, pues lo que sabemos de Apolonio de Tiana, lo sabemos porque se escribió 100 años después de su vida. Y por tanto, no. Que Eusebio de Cesarea se basara en Apolonio de Tiana para crear la figura de Jesucristo, predicador ambulante, bueno, es que había muchos Apolonios de Tiana en aquella época. Porque igual que yo pongo el ejemplo del lejano oeste, ¿no? De Estados Unidos, pues había vendedores ambulantes que vendían y que timaban. Y bastaba con no ir al mismo pueblo para que nunca más pudieran sacarte los colores. De forma que no hace falta que Eusebio de Cesarea se basara en Apolonio de Tiana. Puede haber alguien que lo haya dicho, pero Eusebio era un erudito y sabía, y un historiador, y sabía de muchos personajes que pudo ir cogiendo de cada uno de ellos cosas para crear la figura del predicador ambulante, creador supuestamente del cristianismo. Dice Isabel Serrano, encarnamos cuando queremos, pero desencarnamos cuando. ¿Quién lo decide? Ay, no sé si estamos hablando. Encarnamos es bajamos a la tierra cuando queremos, pero desencarnamos cuando. ¿Quién lo decide? No, la muerte no la decide nadie, la muerte nos la damos nosotros a nosotros mismos, salvo casos de que pues hay una matanza en una escuela de Estados Unidos y a un profesor le toque la china y se lo lleven por delante. Eso no lo decide él, evidentemente. A ver, te voy a responder un poco a ciegas. Bajamos cuando decidimos nosotros bajar y elegimos dónde bajar para aprender lo que nos falta por aprender. Eso entre buscadores, ¿eh? Con el equipo sutil y acompañado de un miembro del equipo sutil que será nuestro guía. Por tanto, decidimos cuándo bajamos. Nuestra forma de vida y nuestro nivel de evolución marcan cuando el vehículo se va a desgastar como un coche que compramos y le va a fallar ya todo y algo lo parará. El corazón, la cabeza o el colon. De manera que todo lo decidimos nosotros, Isabel, todo. No lo decide nadie. No, no, esa idea que hace en la cabeza. Eso de que Dios se lleva a los mejores, por favor, no, no, de ninguna manera. Las personas que mueren suicidadas experimentan en el proceso de subir a otra dimensión. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, las personas que mueren suicidadas no pasa nada. Hay personas que están sometidas a tal tensión que su interior no puede soportarla y deciden tirarse de un 9º piso. Bueno, pues no pasa nada. No tiene por qué ser eso castigado por nadie. De forma que, ¿hay alguna diferencia? Yo te diría, no, no. Precisamente una persona que está harta de la vida no va a cometer el fallo que hemos dicho que no hay que cometer, que es aferrarse a la vida y no querer subir para otros sitios. Por tanto, es poco probable que una persona suicidada se quede aquí abajo, a no ser que tenga unas adherencias que le atraigan esto y no se quiera ir. Hay que querer irse, hay que aceptar la muerte, hay que querer irse. Y para eso es fundamental no tener miedo. El estado de desesperación de la persona suicida hace algún cambio en las capacidades superiores. Bueno, das por hecho que una persona que se suicida tiene capacidades superiores. Romy, hay muy poca gente que tenga desarrolladas las capacidades superiores. De forma que esa asunción no la veo yo muy clara. Por tanto, no,
la desesperación no hace, por un tema X, si alguien que tenga un buscador, por ejemplo, que le suceda algo tan dramático y tan horroroso que no se vea con fuerzas para soportarlo y decida quitarse la vida. Y tenga pues alguna cosa conseguida, algún logro, bueno, pues no va a afectar el hecho de matarse a esa capacidad que tiene su esencia, su semilla. Lo madura que esté su semilla, esa madurez se transmite a su futuro, allá arriba y cuando baje. Ahora es cuando te he entendido, porque eso es lo que pienso. Bueno, pues me alegro. Bueno, amigos, hoy nos ha costado más de la... Dice Romy, pero tú dices que después de la muerte disfrutamos de lo logrado, ¿no? Claro, claro, por descontado, por descontado. Disfrutamos como locos, como posesos. Disfrutamos de lo que hemos conseguido, claro. Porque estamos allá con lo mejor de nosotros. Es decir, tú imagínate el mejor día de tu vida, pues ese día trasladado al infinito, allá, siempre. Esa es, con las capacidades superiores conseguidas. Y hablamos entre buscadores que alguna cosa conseguiremos, demonios. Tenemos casi todos, menos uno, mucho tiempo por delante. Bueno, pues lo dejamos aquí, amigos. El próximo día hablaremos de no sé lo qué, pero será interesante. Y quiero dar un saludo a María Teresa. Este taller ha sido pensando en ella. Hasta el próximo jueves. Dice, aprender algo nuevo que no se resiste a acabar el taller. La divinidad es diferente para cada uno de nosotros. No, la divinidad es como es. Incluso está escrito. La divinidad es la que es. El que no tengamos ni idea, muchos, no significa que la divinidad cambie. ¿Hay alguna manera de poder ayudar a los que se queden enganchados en este plano? Sí, hay una forma, hablaremos de ella, las evacuaciones. Bueno, voy a cerrar porque si no, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Saludos a todos, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que todos estamos en deuda unos con otros. Hasta el próximo día.